la etapa de preparación, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender por qué debemos orar y cómo prepararnos, cuáles son los obstáculos que tenemos al orar y cómo podemos vencerlos y cuándo debemos orar. En la etapa de ejecución, que es lo que vamos a ver en 8 días, vamos a aprender cómo descubrir la voluntad de Dios a través de la oración y cómo hacer que esa oración que nosotros estamos elevando al cielo sea mucho más efectiva. Y en la etapa de seguimiento vamos a aprender cómo mejorar nuestra vida de oración. Ustedes saben que estamos en un continuo mejoramiento y con Dios eso no es la excepción. Las personas que trabajamos en producción estamos todo el tiempo planteando acciones de mejora para que nuestros procesos funcionen mejor y tengan unos resultados óptimos. Asimismo, tenemos que hacer nosotros con nuestra vida. Tenemos que plantearnos acciones y trabajar duro para ser mejores personas y ser transformadas y transformar nuestro entorno con nuestro ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer. En eso vamos a estar capacitadas una vez terminemos este seminario. Bueno, lo primero que queremos o que quiero que ustedes sepan es que en Primera de Juan 5:14 el Señor nos dice claramente que pues tenemos que acercarnos a Él. Él está esperando que nosotros hablemos con Él. Cuando hablamos de orar, no es algo que tenga un protocolo ya preestablecido o que tú tengas que seguir. No, es una relación ganar-ganar que tú tienes con tu papá que te ama, que quiere lo mejor para ti, que está pendiente de ti. Y es que tú te acerques con esa confianza plena de que Él tiene planes de bienestar. No importa si hay un caos o si hay tormentas a tu alrededor, Él quiere lo mejor para ti. Que tenemos que pedirle, porque a Él le gusta que nosotros le pidamos, es nuestro papá. Entonces, le tenemos que pedir, pero tenemos que pedirle de la manera correcta y es conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le vas a pedir a Dios, por ejemplo, Señor, divórciame rápido, pues Él no te va a divorciar rápido. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que Él aborrece el divorcio, ¿sí? Es diferente si tú oras pidiéndole a Dios que mejore esa relación con tu esposo, que te permita a ti o te revele qué cosas puedes cambiar a que tú le digas que te divorcies, ¿sí? O por ejemplo, que tú le digas a Dios, Señor, estoy haciendo un negocio, es un poquito ilegal, pero ayúdame para que esto salga bien. Obvio, Él no te va a responder esa oración, pues porque es algo ilegal y a Él no le gusta que nosotros robemos o que nosotros estafemos a otras personas, pues Él no nos va a respaldar en esa petición. Entonces, por eso tenemos que pedir conforme a su voluntad y estar seguros de que cuando vamos a ese lugar secreto, digo un lugar secreto, es un lugar apartado en donde tú vas a tener una cita romántica con ese papá, vas a tener una conversación especial e íntima con él. Entonces tú vas y te apartas a un lugar, estar segura que cuando tú llegas a ese lugar que tú has elegido para tener esa cita, que él ya está ahí y que él sabe lo que tú le vas a pedir, que él sabe y conoce cuáles son los anhelos, los deseos y las necesidades de tu corazón. ¿Sí? Entonces, son 3 cosas que tenemos que tener presentes, que nos tenemos que acercar confiadas, tenemos que acercarnos a Él y pedirle, y adicionalmente, tener la claridad de que Él ya está ahí y que nos está escuchando. Así no lo sintamos, así no lo escuchemos, Él está ahí, ¿sí? Acompañándonos. Y bueno, también otro tema que tenemos que tener presentes es que tenemos que orar con fe. ¿Esto qué quiere decir? Orar como si fuera para que sea, ¿sí? En Marcos 11:24 encontramos que tenemos que creer que lo que estamos pidiéndole a Dios ya lo recibimos, ¿sí? Entonces, nuestra oración debe estar enfocada a lo positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres recibir? Por ejemplo, si yo quiero que o sea, si en estos momentos mi esposo me trata mal, es una persona que no es detallista, es una persona que me maltrata, pues yo me puedo quejar con Dios y Él va a estar ahí y Él me escucha, ¿sí? Pero pues no le estoy pidiendo nada, simplemente me estoy quejando y estoy descargando mi corazón y no estoy diciendo que esté mal, pero tienes que analizar tú qué quieres al final. ¿Quieres que Dios cambie a esa persona? ¿Quieres que Dios actúe? Entonces tu oración tiene que estar enfocada a lo positivo. Orar con fe como si fuera para que sea. Entonces yo voy a decirle a Dios, gracias Padre amado por ese esposo que me has dado,
que me trata con amor, que me trata con ternura, que es detallista. Aún no lo recibes, pero en tu corazón tú tienes esa confianza y fe de que lo vas a recibir en algún momento. Listo. Bueno, ¿por qué orar y cómo prepararnos? Oramos para encontrar la verdadera paz. Esa paz que nos hace soñar con alcanzar una felicidad que es duradera y perdurable. Ninguna de nosotras queremos ser felices por un ratico, ni por un día, ni por un mes. Queremos ser felices toda la vida y créanme, ese es el deseo y el anhelo que Dios tiene para nosotras. Él no quiere vernos amargadas, tristes o de pronto sin dar un fruto perdurable. Él quiere que nosotros seamos plenas en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? También oramos para fortalecer nuestra relación personal con la única persona que puede cambiar nuestras circunstancias difíciles. ¿Sí? Esta premisa es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos enfrentando una prueba, lo primero que hacemos es de pronto contarle a nuestra mejor amiga o vamos a donde nuestro vecino y le pedimos consejo a nuestros pastores, a nuestro esposo, en fin. Le contamos a todo el mundo nuestros problemas y ellos nos van a escuchar y quizás nos van a dar un buen consejo, pero la única persona con el poder para cambiar nuestras circunstancias es Dios. Y toda oración que ustedes eleven al cielo, háganla pensando en la acción. ¿Por qué? Me enseñaron que la oración sin acción es una oración vacía y eso me quedó grabado en el corazón. ¿Qué quiere decir? Tú quieres que tu esposo cambie, tú también tienes que cambiar. Entonces debes tener claro y pedirle a Dios revelación también en tu oración, que te muestre qué cosas puedes cambiar para que tú motives el cambio en tu esposo, ¿sí? Si tú quieres que las cosas en tu trabajo fluyan, tú también tienes que poner la mejor actitud para que eso se dé. ¿Sí? Entonces, esa oración que tú vas a elevar al cielo también va con un testimonio delante de Dios de actuar para tú ser una mejor persona, para tú dar un buen testimonio delante de Dios, para agradar a Dios, no para agradar a otros. Y pues Él siempre va a ser nuestro filtro. A veces, y creo que todas las que estamos reunidas acá, no es una casualidad que estemos aquí reunidas, es porque vemos en la oración esa salida para encontrar paz, para encontrar respuestas a cosas que hoy en día no nos permiten estar tranquilas. Y queremos orar, es un anhelo, queremos hacerlo bien, queremos que sea efectivo y queremos pasar un tiempo especial con Dios. Pero se nos presentan algunos obstáculos, como por ejemplo, me siento incómoda, quizás he hecho cosas que me han separado o que creo que me han separado de Dios. Me da pena presentarme delante de Dios porque pienso que Él me va a juzgar o me va a señalar o me va a criticar. Y pues eso no es así. Mi tiempo es limitado. Tenemos tantas ocupaciones en nuestra agenda que no nos damos el tiempo de tener esa cita especial con Dios. Concentrarnos con tantos problemas, o sea, nuestra mente es un caos, tenemos muchos pensamientos, nuestro corazón está cargado de cosas negativas, que concentrarnos en orar es imposible. A veces simplemente no nos dan ganas de orar. Y eso, digamos, creo que nos ha podido llegar a pasar a todas. Y cuando estamos como constantemente pensando en ese problema, estamos viendo nuestro problema como un Dios. Y créanme, Dios es mucho más grande que cualquier problema que nosotros podamos llegar a tener, ¿sí? También el cansancio nos vence. Yo les cuento que a mí me pasaba al principio cuando comenzamos a orar con mi esposo, porque hay una oración individual, hay una oración que es en familia y hay una oración que es en pareja. Cuando nosotros nos sentábamos a orar en pareja, lo hacíamos en la habitación y a veces me quedaba dormida. Entonces él oraba y cuando él terminaba me decía amén y yo estaba súper dormida. Entonces me volví a repetir amén para que yo me despertara. Y eso es el agotamiento físico y el cansancio que nos vence y que no tenemos también una disposición y una actitud para orar, ¿sí? Es como si no
tuviéramos esa cita romántica con esa persona que amamos, pero no nos arreglamos, no estamos en la mejor actitud, estamos mal geniadas así y no queremos saber nada del mundo, así como cuando estamos súper malas y todas hormonales. Bueno, esa sería como este tema, ¿sí? Y pues cuando nosotros vamos a tener una cita romántica con la persona que amamos, nos arreglamos, nos disponemos, tenemos la mejor actitud, estamos felices, buscamos que el lugar, el ambiente esté especial. Entonces, yo estaba orando en el lugar equivocado porque me generaba sueño, ¿sí? También tenemos otro obstáculo y es que desconocemos cómo hacerlo. Nos han vendido que para orar necesitamos un protocolo, necesitamos palabras súper especiales y rebuscadas o que necesitamos orar 2 horas y si no oramos 2 horas, entonces Dios no nos escucha. Y eso no es cierto. Cada una tenemos que ir creando una disciplina y unos hábitos de acuerdo a su estilo, ¿sí? Entonces, si Dios, por ejemplo, Jesús, que hacía en la palabra de Dios, Jesús apartaba un tiempo para orar en la mañana, en la madrugada, dice la palabra de Dios, iba a un lugar en donde estuviera solas y hablaba con su Padre. Nosotras pueda que a las 3:30 de la mañana nos cueste levantarnos, entonces podemos apartar ese tiempo especial en nuestra agenda a las 6 de la mañana, al mediodía o por la tarde. Obvio, entre más tiempo oremos, súper, porque estamos en constante conexión con Dios, pero pueden ser los mejores 5 minutos del día o pueden ser las 3, 4 horas, dependiendo de qué tan fortalecida tengas tú esa disciplina espiritual. Pero no significa que porque yo oré 5 minutos, entonces Dios va a estar bravo conmigo y no me va a escuchar mi oración, ¿sí? Es más tiempo de calidad que de cantidad que tengamos con Dios. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder vencer estos obstáculos? Primero, prepárate y comprométete. Oremos, vamos a orar en este instante. ¿Listo? Entonces, yo las voy a invitar a que cierren sus ojos 30 segunditos y vamos a elevar una oración y vamos a ponerle al Señor todos estos conocimientos que hoy vamos a adquirir para que Él obre en nuestro corazón. ¿Estamos listas? Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos contigo. Esta capacitación no la dicta Lilo, sino la dictas tú. Gracias, Señor, por entrenarnos, por capacitarnos en ser mejores personas y por recordarnos que tú nos amas y que somos importantes para ti. Te amamos con todo el corazón y ponemos esta charla en tus manos. Amén. ¿Qué tienen que tener en cuenta? La práctica hace el maestro. Aprenderás a orar cuando decidas hacerlo. Entonces, tomen un reloj y pueden cronometrar el tiempo que van a orar. Busquen un lugar a solas, contabilicen el tiempo que han decidido en su corazón dedicarle a Dios. Esos 5 minutos o esa hora o esas 2 horas, el tiempo que ustedes dispongan, pero que sea entregándole y derramando su corazón delante del Señor. Pueden decirle a Él cuánto lo aman y cuánto lo necesitan. Y el Espíritu Santo les va a ir guiando sobre sus palabras, les va a ir guiando qué es lo que ustedes van a decirle a Dios. Él está dispuesto a escucharlas. Y cuando nosotros nos conectamos con Él, la paz que uno siente es impresionante. 2, organízate y consigue una agenda con estilo. Quiero mostrarles mi agenda. Mi agenda es esta. A mí me encantan las flores, las rosas y las cosas doradas. Entonces, ¿yo qué hice? Busqué una agendita que se ajustara a mi estilo. Ustedes pueden ajustarse a la que ustedes quieran. De pronto que sea una agenda con su color favorito, que esté personalizada y tenga sus nombres, que tenga dibujos divertidos. Una agenda que las motive a ustedes a escribir, que las inspire. ¿Para qué? Allí vamos a consignar nuestras peticiones con fecha para que las podamos usar como guía e ir registrando aquellas que ya han sido contestadas. Cuando nosotras vamos a esas oraciones y vemos que Dios nos ha contestado esas oraciones, es súper chévere porque nos damos cuenta que Él nos escucha. Y hay unas oraciones que Él responde inmediatamente, es así. Y hay oraciones que no, se demora un poquito en responderlas y es porque de pronto no nos conviene o Él está trabajando cosas en nosotras, nuestra paciencia, o está trabajando que seamos más persistentes en nuestra reunión diaria con Él. Él algo está haciendo porque Él no está quieto.
De pronto tú no lo escuchas, pero Él está ahí, dijimos al inicio, y Él está ahí, pero Él no está ahí simplemente mirando a ver tú qué haces. No, Él está trabajando y obrando en ti y en tu vida, ¿sí? Y cuando esa palabra confianza abarca el creer en eso, que Él no se está quedando quieto en esa necesidad que tú tienes, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a mirar hacia adelante. Tenemos que prestar atención. ¿A qué? A nuestra rutina, a las necesidades de nuestra familia, a las necesidades de las personas más cercanas, para que todas esas cosas que estamos observando a nuestro alrededor se conviertan en motivos de oración. ¿Sí? Vamos a programar un tiempo para orar, a cumplirle una cita a Papito Dios. Ustedes van a decir, voy a orar a las 7 de la noche, voy a orar a las 6 de la mañana, al mediodía, o sea, o simplemente van a orar durante el día. Pueden ir en el bus y pueden ir orando, pueden estar en la oficina y pueden orar, ¿sí? O sea, el tema y la clave es que estemos en una constante conexión con Dios, ¿sí? Y que le pongamos siempre a Él todos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras necesidades, ¿sí? También lleva un calendario de actividades en donde puedan sombrear los casilleros de los días en donde sí están orando y dejar en blanco aquellos días en donde no oren. ¿Esto es para qué? Para que ustedes vean qué tan fortalecidas o qué tan fortalecida tienen esta disciplina espiritual. En la medida que visualmente estamos viendo que no estamos cumpliéndole esa cita a Papito Dios, te vas a ver en la obligación de cumplirle y siempre vas a tener esa motivación de poder fortalecer esa disciplina espiritual porque sabes que es lo que te va a recompensar al final. ¿Vamos bien? Escríbanme en el chat si vamos súper bien. O voy muy rápido. Listo, muchas gracias, niñas. Entonces, aquí va uno de los regalos que yo les quiero hacer a ustedes y que les voy a enviar al correo electrónico y es una guía de oración. En esta guía de oración, que es la que tenemos al lado izquierdo, ustedes van a poner su nombre. Yo, Lilo de Sierra, soy una guerrera en oración. Esa es una declaración que tenemos que hacer todos los días. Y entender y recordar, yo les dejé una promesa que está en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es una promesa que el Señor me ha recordado desde que se dio todo el tema de mi divorcio hace 15, 16, 17 años ya casi. Pues tenía un problema con mi primer esposo, todo fue un desastre y el Señor desde entonces me recuerda esta promesa todos los días. Oye, yo estoy contigo, no te angusties, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Cuando tú no tengas fuerzas, yo voy a estar ahí para ayudarte. Entonces yo quiero que ustedes también lo tengan presente siempre. Esta promesa, bueno, entonces en esta guía de oración vamos a escribir qué decisiones debemos tomar. Jamás tomen decisiones sin orar. ¿Sí? Y más las decisiones que son trascendentales y que pueden llegar a afectar a nuestros hijos, a nuestro esposo o a nuestra familia en general, ¿sí? Vamos a listar los motivos de oración. También vamos a escribir esas cosas que nosotros necesitamos o por las cuales sabemos tenemos que pedirle perdón a Dios. Y también esas personas a quienes nosotros tenemos que perdonar. También vamos a listar aquellas cosas a las que debemos renunciar. Entonces, todo esto es una guía de oración. Cuando nosotros tenemos esta lista, nosotros podemos sentarnos a orar y hablar con Dios de estas cosas que son prioridad para nosotros, ¿sí? ¿Por qué perdonar y pedir perdón? Porque lo que hablábamos, tenemos que tener la actitud correcta y para poder que nuestra oración sea efectiva, tenemos que presentarnos con un corazón limpio delante de Dios. ¿Sí? Entonces, al pedirle perdón por cosas que sabemos que hemos hecho que le desagradan y al perdonar a otras personas tenemos libertad, tenemos tranquilidad y tenemos paz delante de presentar nuestras peticiones delante de Él. Cuando hablamos de renunciar es, por ejemplo, renunciar a esas cosas que a Él le desagradan y que nosotros sabemos que a Él no le gustan, ¿sí? Entonces, Señor, yo renuncio a toda, por ejemplo, si a mí me gusta o hasta la fecha he ido, por ejemplo, a que me lean las cartas. ¿Sí? Son cosas que la palabra de Dios rechaza vehementemente.
la brujería, la hechicería, cosas de esas, que el mundo nos ha vendido que eso nos puede solucionar los problemas. Renunciemos a ese tipo de cosas. Entonces, Señor, yo renuncio a que me sigan leyendo las cartas o que me sigan adivinando el futuro, ¿sí? Ese es más o menos el ejemplo. Y en la parte derecha de la pantalla ustedes pueden ver el calendario que yo les voy a enviar al correo. Entonces tenemos los meses y los días de cada mes. ¿Para qué? Para que vayamos chuleando los días en los que nosotros sí oramos y de dejar en blanco los que no. Para que visualmente tengamos cómo estamos en esta disciplina espiritual, si estamos siendo persistentes o no, ¿sí? Entonces se las voy a enviar al correo electrónico. Obvio, esto es una guía. ¿Sí? Esto es una idea que yo les estoy dando, no tiene que ser una camisa de fuerza, ustedes pueden diseñar el que ustedes quieran o en su agenda pueden colocar los días que sí, los días que no y listar, y si les puede servir es de guía, ¿listo? O lo pueden convertir en una agenda y de pronto imprimir varias hojitas de estas y ponerle una pasta bien bonita, o sea, ya lo dejamos a creatividad de cada una de ustedes. Bueno, en Jeremías 33:3 encontramos, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Una de las ventajas de la oración es que el Señor efectivamente nos habla. A veces nosotros estamos tan preocupadas en transmitirle a Él nuestras peticiones y pedirle que nos olvidamos que es una conversación en doble vía y que Él también nos habla. Cuando vamos a su palabra, cuando escuchamos una canción, cuando estamos orando y hablando con Él, Él nos habla a través de todas esas cosas. Entonces, cuando Él nos habla, nos está revelando cosas que nosotros no conocemos. Él nos va a decir y tú vas a saber si es Dios el que te está hablando porque vas a encontrar paz en medio de esa conversación, ¿sí? Y pueda que Él no te dé respuesta a esa petición que tú tienes por ahora, ¿sí? Pero si no te da respuesta, tú vas a sentir que Él está ahí contigo, en todo momento y en todo lugar. Bueno, ya vimos cuáles son, digamos, los obstáculos al orar. Vamos a enfatizar un poco más en cada uno de ellos y ver cómo podemos vencerlos. Para llegar a ser una guerrera de oración, debes entrenarte, ser disciplinada y practicar, es decir, hacerlo, ¿sí? Tomar la decisión de hacerlo. Nos pasa que decimos vamos a orar y se nos atraviesa la novela o de pronto llegó una visita o recibimos una llamada. No, es como si tuviéramos una reunión con nuestra jefe o con nuestro jefe. O sea, no lo podemos aplazar, tenemos que tomar la decisión de decir sí a orar, a tener esa cita importante con Dios. Debemos estar atentas a los obstáculos para defender como guerreras el deseo y la decisión de orar, ¿sí? Y somos unas guerreras. Y cuando una guerrera se alista para ir a su batalla, se pone su armadura y esa armadura nosotros también la tenemos, el Señor nos la dio y es la armadura de Dios en donde nosotros vamos a proteger nuestra mente, nuestro corazón, vamos a estar siempre ceñidas a la verdad de la palabra de Dios, vamos a caminar por senderos de justicia y vamos a tener paz, ¿sí? Entonces también tenemos que revestirnos de esa armadura poderosa para que no hayan distracciones y para que no hayan obstáculos que nos impidan poder lograr ese deseo que tenemos de conversar con Dios. Los obstáculos son el mundo. ¿Por qué el mundo es un obstáculo? Cuando vemos a Dios como última opción, cuando nuestros pensamientos, preocupaciones y deseos los ponemos a consideración de todas las personas que tenemos alrededor, menos en Dios, ¿sí? Y lo que decíamos, Él es el único que puede cambiar nuestras circunstancias, es el único con el poder para poder cambiar nuestras dificultades, nadie más. De pronto tú le cuentas a otra persona y esa persona más bien se alegra de lo que tú le estás contando. O, perdón, quizás no conoce la palabra de Dios, entonces te va a dar un mal consejo, ¿sí? Entonces tienes que ser un poquito inteligente a la hora de elegir a quién le cuentas tus problemas. ¿Qué hacía Jesús? Jesús iba a su Padre, él oraba con su papá y le contaba sus angustias. Antes de ser crucificado Jesús en el huerto de Getsemaní, él se apartó angustiado y oró a su Padre que está en el cielo. Y él no le dijo, Señor, no permitas que le dijo, Señor, que no sea mi voluntad, sino sea la tuya, ¿sí?
y él sabía lo que iba a pasar. Entonces, nosotros no sabemos lo que nos va a pasar en el futuro, estamos viviendo una angustia, una dificultad, vamos a los pies de nuestro papá. No le contemos a personas que de pronto se alegran de nuestros problemas, de nuestras caídas y que fuera de que se alegran no nos pueden solucionar los problemas, ¿sí? Las ocupaciones, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Él está en nuestro lugar, en el último lugar de nuestra agenda. Entonces nos levantamos, tenemos que preparar desayunos, tenemos que despachar nuestros hijos, arreglarnos para salir a trabajar, trabajamos todo el día, estamos súper ocupados, almorzamos, llegamos a la casa y estamos tan cansados que no tenemos un tiempo para Dios, nos quedamos dormidos y pasamos ese día así. Yo quiero que tengan presente que en nuestro primer fracaso como personas, no voy a hablar como cristianos, personas en general, es no saber que estamos en medio de una guerra espiritual. Que desde que nosotros abrimos los ojos, tenemos un enemigo que quiere vernos mal, que quiere vernos caídos. Y ese enemigo tenemos unas armas para vencerlo y es la oración, es el ayuno y la Biblia, ¿sí? Leer la palabra de Dios y practicarla. Entonces, si somos conscientes de que estamos en una guerra, como guerreras, pues tenemos que siempre estar dispuestas a defender ese tiempo de oración con Dios, ¿sí? Y no dejarlo de últimas en la agenda, y de pronto a las 10 de la noche me conecto con él, no. Si vamos a salir a la calle y vamos a encontrar que el ladrón de la esquina, que los problemas con nuestros compañeros de trabajo, que vamos a tener inconvenientes con nuestro jefe, ese proyecto que no se dio, pues qué bueno que iniciemos el día bien, qué bueno que iniciemos el día entregándole al Señor todo lo que vamos a enfrentar ese día para que Él vaya delante de nosotros y sea Él quien libre la batalla por nosotros, ¿sí? Entonces, no salgas de tu casa sin orar. Levántate y que lo primero que tú digas al abrir los ojos sea, Dios, te amo y gracias por mi vida, gracias porque estoy respirando, porque en esta situación, por ejemplo, de pandemia, es una bendición que tú y yo estemos hoy reunidas acá. La insensatez. Gastamos tiempo y energía en cosas que no aportan nada a nuestro crecimiento espiritual. Las personas que me conocen saben que a mí me encantan las novelas. Y no porque tengan algo para aportarme, sino porque digo yo, hay talento, hay personas que han invertido, digamos, su vida en prepararse para lograr ese proyecto o ese trabajo, pero en realidad las novelas me aportan algo para mi vida. Y entonces mi esposo me decía, oiga, usted está enfocada en ver 2, 3, 4 novelas al día y que hora 15 minutos, eso no está bien, ¿sí? Entonces, gracias, digamos, al apoyo y al respaldo de él, también aprendimos a que tenemos que concentrarnos en las cosas que nos aportan, que nos edifican. Y es, leamos un libro, escuchemos música, compartamos con nuestra familia. En este tiempo de pandemia hemos aprendido, Dios nos ha entrenado a hacer eso, porque estábamos tan acostumbrados a todos los afanes diarios que dejábamos de lado lo realmente importante. Y ese crecimiento espiritual va de la mano, no solamente a orar, leer la Biblia, y ayunar y bueno, y todas las disciplinas espirituales, sino también a fortalecer las relaciones con las personas que amamos, ¿sí? Entonces, no gastemos más tiempo en cosas que no nos aportan nada, ¿listo? Yo quisiera que ustedes me contaran por el chat en qué cosas consideran que están gastando tiempo y que quizás no les aporta nada a ese crecimiento. ¿Quién se arriesga? Las redes sociales, sí señor. Facebook. Hablar por teléfono. Netflix, claro que sí. Hablar con el vecino, el celular, los oficios diarios, con mis amigas y con mi mamá. Ver televisión. Súper, porque miren que si todas nos ponemos a leer todas estas observaciones, nos damos cuenta que a veces nos dejamos llevar por este tipo de cosas. El trabajo, las novelas, dice Carmenza, Carmenza, te apoyo, a mí también me pasa eso. Y creo que esa es una de los obstáculos que yo tengo.
y con los que he venido luchando. Entonces, ya tenemos identificadas esas cosas en las que gastamos tiempo y energía. Y no digo que lo eliminen de su agenda, no es necesario que lo eliminen del todo. Si lo quieres hacer, porque eso es lo que tú consideras, lo puedes hacer. Pero para Dios hay un equilibrio y hay un orden, ¿sí? Entonces, puedes distribuir tu tiempo de tal manera que tu corazón esté en donde Dios quiere que esté, ¿sí? Es dedicarle a Él un tiempo especial en donde tú puedas derramar tu corazón, entregarle tus proyectos y depender de Él. Nuestra felicidad duradera y perdurable, que era de la que estábamos hablando, es no depender de las cosas del mundo, de los hombres, para ser felices, sino depender de Papito Dios, que es quien nos ama y quien siempre está pensando en que nosotros estemos bien y estemos felices. ¿Listo? Dormir mucho, dice Adriana Chávez. Dormir es chévere, es rico, la verdad. Pero orar nos trae muchas más cosas positivas. ¿Listo? Bueno, la distancia es otro obstáculo. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros, por rencor, porque hemos dejado que haya una raíz de amargura en nuestro corazón, por la pereza, la negación, o sea, definitivamente no, yo no quiero hablar con Dios, el pecado y el orgullo en nuestro corazón nos impiden tener esa conversación con Dios. En algún momento yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que había dejado de orar y esta persona me decía que le daba pena hablar con Dios. He hecho tantas cosas en mi vida que sé que Él no me va a escuchar, me decía ella. Y no es así. Dios está esperando que nosotros lo busquemos, que toquemos, o sea, que Él está tocando esa puerta para que nosotros le demos entrada a nuestra vida y a nuestro corazón. Y no podemos posponer más eso, o sea, tenemos que tomar la decisión ya, hoy, de acercarnos a Él y de dar ese primer paso en oración, ¿sí? Entonces, no hay nada, dice la palabra de Dios en Romanos 8:39, nada, absolutamente nada que pueda separarnos del amor que Él nos demuestra todos los días, ¿sí? La ignorancia, no pedimos ni oramos, por eso no recibimos. Y si pedimos, lo hacemos sin fe y con la actitud incorrecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creemos o estamos pendientes de que el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios es nuestro empleado. Entonces solamente le pedimos y le pedimos y le pedimos cosas, pero también hay que darnos la oportunidad de agradecer por lo que ya hemos recibido, recordar las pruebas que hemos ya superado y darle gracias a Él porque Él nos ha acompañado, digamos, en el proceso y porque estoy segura que ninguna de ustedes ha vuelto su mirada hacia el pasado y es hoy peor de lo que eran antes. Yo creo que el Señor ha obrado en alguna área de su vida y ustedes hoy son mejores de lo que eran ayer, ¿sí? Porque lo que hablábamos, el Señor está trabajando constantemente en nosotras. Entonces, el orar con la actitud correcta es ese perdonar y pedir perdón, ¿sí? Es que si yo maltraté a mis hijos, si yo voy a orar y acabo de pelear con mis hijos y con mi esposo y los maltraté y fui grosera con ellos, pues obvio si yo me siento y le digo, Señor, gracias por esa familia que me has dado, quizás esa oración no pasa del techo porque he omitido el paso de pedir perdón a las personas a las que yo les he hecho daño. ¿Sí? Estoy haciendo una oración en la que Dios está esperando que yo también le diga, Señor, perdóname por mis malas actitudes, ¿sí? Entonces es a eso a lo que quiero referirme. Nuestro corazón tiene que ser un corazón humilde, un corazón honesto y un corazón dispuesto a respetar la soberanía de Dios. ¿Listo? Porque a veces peleamos con Él, peleamos con Dios, entonces no hablamos con Él porque como no me dio lo que yo le estaba pidiendo, pero resulta que es que Él no nos da lo que nosotros le pedimos, nos da más de lo que nosotros esperamos recibir. Y si está conforme a su voluntad, alineado a su palabra, es algo que hemos hecho con nuestra actitud correcta, estoy segura que Él no va a escatimar esfuerzos para que tu anhelo en el corazón sea concedido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para vencer estos obstáculos? Primero, evaluemos nuestro corazón. Identifica esas 3 cosas que puedes hacer para volver tu corazón a Dios. Entonces, si yo estoy viendo muchas novelas y definitivamente las novelas me dan hasta las 12 de la noche y ya me acuesto a dormir, pues deja de ver tantas novelas, no veas 5, sino veas 1, ¿sí?
ese tipo de cosas. Tienes que revisar tu entorno y determinar lo que influye de manera negativa y te está impidiendo tener esa conversación con Dios, ¿sí? Entonces, de pronto es que estás orando y tus hijos te interrumpen todo el tiempo, entonces busca un lugar en donde de pronto puedas tener ese espacio de intimidad sin interrupciones. Evalúa tu estilo de vida, piensa en tu rutina diaria. A veces no nos damos la oportunidad de listar nuestras actividades. Entonces, escriban las actividades que ustedes hacen durante el día y tómense o dense la oportunidad de evaluarlas, ¿sí? Y decir, bueno, incluyan un tiempo para Dios, para orar, evalúen sus prioridades, pídanle a Dios dirección, que les muestre qué cosas son secundarias y eliminen lo que es poco aconsejable o práctico, eliminen de su agenda, o sea, optimicen esa rutina. Y dentro de esas actividades diarias que ustedes están listando, cuando ustedes la listen, se van a dar cuenta a qué le están dedicando más tiempo en su vida. Entonces uno dice, ay, no, venga, estoy hablando mucho con mis amigas, soy laboradicta, ni siquiera le dedico un tiempo a mis hijos 100% metida en el trabajo y a Dios lo tengo como Dios bombero, lo llamo cuando lo necesito para que apague el incendio en el que estoy y cuando apague el incendio entonces no lo vuelvo a buscar. Cuando tenemos esa perspectiva ya podemos optimizar nuestra agenda, eliminar lo que no es importante y priorizar y coloca siempre de primer lugar a Dios. Revisa tu relación con Dios, identifica esa excusa, esa cosita que tú siempre pones por delante que te impide orar. Puede ser negligencia, puede ser pecado, amargura, pereza, ¿sí? Y vas a orar, vas a inclinar tu cabeza y vas a admitir delante de Dios tu error. Y le vas a decir, Señor, perdóname porque no te he dedicado el tiempo que tú te mereces. Yo quiero que tú me des todo lo que te estoy pidiendo. Yo quiero que tú cuides de mi familia, que nos dé salud y yo no te tengo en cuenta. Admitir el error nos hace guerreras valientes. No es fácil cuando nosotros nos toca admitir con nuestro esposo que la embarramos en algo, no es fácil, o sea, eso es de valientes. Y también es de valientes reconocer nuestros errores delante de Dios. Uno de los tips también muy importantes es escribir nuestros versículos, esos versículos que nos llegan al corazón y memorizarlos. ¿Sí? Puedes comenzar con Jeremías 33:3, con Santiago 4:3, con Mateo 7 al 7 al 8, escribirlos en unas tarjeticas y luego, si quieres, puedes escribirlos varias veces en una hoja de papel para que puedas ir memorizándolos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque cuando tú estás pasando una dificultad, vas a recordar esa promesa y esa palabra de Dios que te va a dar ánimo para seguir adelante. ¿Sí? Es importantísimo memorizarlas. Mira, yo te digo, mi promesa es Isaías 41, que era lo que yo les estaba mostrando. Yo tengo esta tarjetica acá. Entonces, cuando estoy angustiada o desesperada, volteo a mirar y ahí está mi tarjetica. Yo soy el Señor, soy tu Dios y yo te sostengo. ¿Sí? Entonces, eso es como un tip que tengo para que ustedes también lo tengan siempre presente. Examínense en busca de pecado. El rey David lo hacía todo el tiempo. Señor, examina mi corazón. Señor, escudriña mi corazón. Cada rincón de tu vida, analízalo, examínalo e invita a Dios para que te ayude a transformar esa área de su vida en la que sabes que estás fallando en algo que lo enorgullezca y le arranque a él una sonrisa. ¿Sí? Pueden ser tus finanzas, puede ser tu relación con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, puede ser de pronto alguna actitud incorrecta que tú estás asumiendo en tu trabajo, o sea, es eso, tienes que tú examinarlo para que pongas ese pecado delante de Dios y sea Él el que te ayude a superarlo. Natica, sí, yo les voy a enviar la presentación a las personas que al final me coloquen en el formulario sus datos que estén interesadas en enviárselos. Yo les pongo a disposición el formulario, ¿listo? Bueno, tenemos en Filipenses 4, 6, 7 que no nos inquietemos. A veces las preocupaciones nos quitan la bendición. ¿Por qué? Porque en vez de preocuparnos, tenemos que ocuparnos en toda ocasión, toda, no en un ratito, no solamente cuando me acuerde, en todo momento, con oración y ruego, presentarle a Dios esas peticiones para que Él nos dé paz, para que nos dé entendimiento, que nos muestre el para qué de las cosas y no el por qué. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy buena, yo voy a la iglesia, si yo le ayudo a los demás, si yo diezmo, ¿por qué me tiene que pasar
pasar esto, ¿sí? Pero Dios nos da en medio de la oración entendimiento y nos va a mostrar el para qué estamos pasando esa situación. Y siempre Él nos va a transformar en personas mejores, en mejores mamás, mejores esposas, en mejores compañeras de trabajo, en mejores hijos, ¿sí? Y siempre va a cuidar de nuestro corazón porque de allí mana la vida y va a cuidar nuestros pensamientos porque el enemigo nos ataca en la mente, ¿sí? Entonces en esa oración nosotros tenemos que tener fe en que es el Señor el que nos cubre absolutamente desde la cabeza hasta los pies de esos dardos del enemigo que quiere robarnos la paz. ¿Cuándo vamos a orar? Cuando estemos preocupados, cuando tengamos problemas, cuando otras personas nos decepcionen, cuando estemos heridas, cuando estemos en adoración, cantándole a Papito Dios, cuando estemos abrumados y tengamos una cantidad de problemas que no nos dejen estar tranquilos y cuando tengamos una necesidad, oremos. Les puedo asegurar que les va a llegar su respuesta. Cuando estemos preocupados, queremos salir corriendo y no solucionamos nada. Pero sí solucionamos las cosas cuando ponemos esas preocupaciones en manos de Dios. La respuesta quizás no va a llegar pronto, pero Dios nos va a dar esa paz que necesitamos mientras esperamos que Él actúe. Y esa paz es increíble, ¿sí? También cuando nos decepcionan, oremos por esas personas que nos están decepcionando, por los amigos, por quienes nos han fallado o nos han hecho daño. Es presentarnos delante de Dios con un corazón limpio, guardar nuestro corazón, procurar que no alberguemos malicia, ni por ejemplo deseos de venganza, odio o resentimiento, porque son cosas que no nos permiten avanzar. Y necesitamos, o Dios nos ha hecho libres, ¿sí? Entonces, nosotros siendo libres y queremos estar atados todo el tiempo a cosas que solo traen amargura y tristeza a nuestra vida. También renunciemos a los sermones, al juicio, al drama y decidamos poner en manos de Dios, ayunando y orando por otros todas nuestras necesidades. Porque damos cantaletas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi esposo me tiene molesta a mi esposo por algo, entonces empiezo a darle cantaleta. Es que usted no hace esto, es que usted esto y lo otro. Eso no me trae nada bueno. Él no va a cambiar. Yo no tengo el poder de cambiar a esa persona, pero Dios sí. Entonces mejor oremos, ¿sí? Y también procurar cuidar el ambiente en nuestro hogar. El hogar es ese lugar de refugio, es ese lugar a donde queremos llegar. Una vez salgamos, o sea, pongamos pie fuera de nuestra casa, queremos volver a nuestro hogar, entonces hagamos de ese hogar un refugio seguro y de amor. ¿Sí? Y eso nos va a permitir a nosotras ser mucho más efectivas a través de la oración con los cambios que nosotros queremos obtener. Cuando estamos heridos, lo primero que queremos hacer es salir huyendo, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo, no sé, me fue infiel. Entonces yo lo primero que quiero es irme de la casa, separarme, tirar toda la basura y no me importa si mis hijos sufren o no, simplemente me voy porque yo ya quiero dejar de sufrir. Esa va a ser la primera intención en el corazón porque es lo que el enemigo quiere, ¿sí? Que tú actúes huyendo de tus problemas, pero ¿saben qué? Lo mejor para poder solucionar los problemas más rápido no significa, no tenemos que, digamos, saltarnos el desierto, al contrario, tenemos que atravesar ese desierto, enfrentarlo, pero enfrentarlo a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. El salir huyendo, el divorciarnos, el separarnos, en este ejemplo específico, es utilizar las armas humanas, es lo que nosotros como seres humanos, que somos mortales, que no podemos solucionar nuestros problemas a punta de emociones, vamos a hacer. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a usar las armas que Él nos ha dado, la palabra de Dios, orar, poner todas nuestras preocupaciones en sus manos, levantar la mirada y mirar fijo al cielo. Nuestras bendiciones están adelante, no están en nuestro pasado. Cuando nosotros volteamos a mirar hacia atrás, de pronto la bendición ya venía y nos la perdimos, ¿sí? Y prestemos atención y fijarnos siempre en lo positivo de cada prueba. Cada prueba, aunque nos duela, viene con algo positivo. Porque la palabra de Dios dice que también el hierro se pule con el hierro, ¿sí? O sea, nosotros vamos a estar todo el tiempo en pruebas constantes. Dios no nos dijo que íbamos a estar en el paraíso y nunca íbamos a sufrir. Al contrario, nos dijo que íbamos a tener pruebas. Y es en esas pruebas donde Él va a producir constancia y va a hacernos personas prudentes y nos va a hacer perseverantes. O sea, es una cantidad de beneficios que tenemos si actuamos a la manera de Él y no a la manera de los hombres. Cuando estemos en adoración, adorar no es solamente cantar y ya.
toda canción, toda melodía que está enfocada a Dios, busca en nosotros que nosotros tengamos una intimidad, que nos concentremos en Él, que nos presentemos con una actitud humilde. Es decirle que lo amamos y confiamos plenamente en Él. Es cuando sentimos esa letra de la canción como si fuera una oración. Es abrir nuestro corazón y si tenemos ganas de llorar, pues lloremos. Jesús lloró, ¿por qué nosotras no vamos a llorar? En algún momento me decía una persona, ay no, otra vez usted llorando, qué pereza, ya va a empezar con su cantaleta, ¿sí? Dios no nos va a juzgar. Lloremos y contémosle nuestras cosas. Él no nos va a juzgar, pero sí nos va a consolar. Entonces es una promesa muy bonita. Y cuando nosotros estamos amargados así con la tristeza en el corazón, la música nos alegra, ¿sí? Pero entonces no, si estamos tristes, pues no vamos a escuchar música de plancha. Si estamos tristes, pues vamos a poner una música de alabanza y de adoración, que son canciones cristianas. Si tú eres católica y me estás escuchando a casa, no es una reunión de religión, es una reunión de relación. Y tú puedes ir a las canciones cristianas o puedes ir a las canciones de pronto que te han enseñado en tu iglesia y vas a entender cuando tú recitas esa letra, le estás hablando a Dios. Entonces, eres consciente de lo que tú le estás diciendo a Dios, ¿sí? Y en esos momentos en donde no tenemos ganas de orar, también podemos ir a la palabra de Dios en los salmos. Los salmos nos ayudan también nos sirven de guía. Entonces, tú puedes repetir los salmos y le estás hablando a Dios y puedes poner una canción y le estás hablando a Dios. ¿Listo? Dice Karina, fuimos creados para adorar a Dios. Sí, señora. Cuando estamos abrumados y en necesidad, pues, y no sabemos qué orar, lo que les decía, demos gracias a Dios por todo lo que nos suceda. Si no tienes ganas de orar por esa dificultad o ese problema, pues entonces dale gracias a Dios por las cosas que ya tienes. Intenta orar, no permitas que esa dificultad te paralice. Da lo mejor de ti mismo. Los sentimientos de impotencia y de dolor pueden paralizar nuestra necesidad de orar. Hazlo aunque no tengas ganas de hacerlo. Es más, cuando no tengas ganas de hacerlo, esfuérzate y hazlo, porque puede ser que el enemigo no quiera que tú alcances esa bendición que Dios tiene para ti. No te preocupes por tus palabras. A Dios no le interesa la cantidad de palabras, ni qué tan lindas son, ni tan elegantes, ni que de pronto sean todas pulidas. No, háblale derramando tu corazón, o sea, lo que tú tienes para decirle y dile lo que hay en ese corazón bonito que tú tienes para él. Y pídele sabiduría y entendimiento. La palabra de Dios dice que si tú pides sabiduría, Él te la va a dar, así como hizo con Salomón. Salomón le pidió sabiduría para poder guiar a su pueblo. Entonces, pídesela también y Él te va a dar esa sabiduría y ese entendimiento de la situación o esa dificultad que tú estás viviendo. El Padre Nuestro. Nos han dicho que el Padre Nuestro, que no debemos rezar el Padre Nuestro y no lo debemos recitar. Pues las personas que de pronto lo rezan, el problema no es que lo recen, el problema es que no sientan en su corazón las palabras que están diciendo, ¿sí? Y el Padre Nuestro tiene unos elementos que son importantísimos y que nos sirven de guía para construir nuestra oración, nuestra conversación. Cuando nosotros de pronto rezamos o recitamos sin tener conciencia de lo que estamos diciendo, somos operativos al hablar, pues no estamos teniendo una conversación, simplemente estamos recitando algo. Pero cuando somos conscientes de las palabras que estamos diciéndole a Dios, esa oración fluye mejor. El Padre Nuestro es una guía, entonces nos muestra un elemento que es la relación. Padre Nuestro es nuestro papá, mío, ¿sí? Hay un reconocimiento que estás en los cielos, Señor, tú estás en los cielos, tú estás arriba de mí, arriba de mis problemas, tú eres más grande que todo, que cualquier cosa y cualquier dificultad que yo hoy estoy atravesando. Hay adoración, santificado sea tu nombre, Señor, tú eres mi Dios, tú eres el papá en el que yo confío, tú eres mi Señor y mi Salvador. Hay una expectativa, venga a nosotros tu reino. ¿Quién no quiere que se llegue ese día en que Jesús venga por segunda vez a esta tierra? Yo creo que todos, yo sueño con ese día de poderme encontrar con Jesús y verle esa cara de orgullo y de satisfacción, no por la cantidad de obras que Él lo haya hecho, sino porque me esforcé y traté de siempre agradarle a Él. ¿Sí? Él ve nuestro esfuerzo, para nosotros no somos invisibles para Él.
También hay obediencia, hágase su voluntad. ¿Realmente estamos dispuestas a aceptar la voluntad de Dios? Así nos duela, porque eso es lo que significa esa palabra. A veces la voluntad de Dios es decirnos no. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Y nos cuesta porque anhelamos recibir eso y nos produce tristeza. Pero al final, después, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que era por nuestro bien. Hay universalidad. Nuestro Dios es un Dios que está en todas partes, sabe todo, conoce todo, está aquí en la tierra, está en el cielo, o sea, está en todas partes. El Padre Nuestro también incluye necesidad. Nuestro pan de cada día, Señor, danos nuestro pan de cada día. Señor, dame todo lo que yo necesito. Señor, trae provisión a mi casa, trae sanidad. O sea, es que tú le pidas al Señor. Date la oportunidad de perdonar y de pedir perdón, que es lo que está también en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay un elemento de protección. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces es decirle eso, Señor, protege a mi familia del mal. Señor, no permitas que yo te falle, ni que le falle a los que yo amo. El Padre Nuestro está en Lucas 6 del 27 al 28 y Jesús le enseñó a orar con el Padre Nuestro a los discípulos. Entonces, pues, ¿cómo no darle importancia al Padre Nuestro? Y pues bueno, amigas, entonces ya estamos como terminando este primer taller, pero yo les voy a dejar una tarea para dentro de 8 días. Esta tarea consiste en prioricen sus actividades diarias, hagan ese listado de actividades y agenden un tiempo especial con Papito Dios, el tiempo que ustedes decidan tener con Él. Hay personas que te toman un café diario con Dios, ponen música, conversan con Él, escriben lo que Dios les dijo ese día, tachan y dan gracias por aquellas oraciones que ya fueron respondidas. Elige 2 canciones, busca 2 canciones cristianas de alabanza y de adoración que se conviertan en tus canciones favoritas, que te ayuden a disponer el ambiente y tu corazón para hablar con Papito Dios. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo una canción que se llama Sin ti Jesús, de Oveja Cósmica. Me gusta una canción que es de, perdónenme, yo aquí la reviso. Lo harás otra vez, por ejemplo. O sea, busquen esas canciones cristianas, hay de Cristín Di Clario, hay de Funky, hay canciones de, por ejemplo, de Danilo Montero, ¿sí? O sea, busquen esas 2 canciones que se van a convertir en esas canciones especiales para ustedes, en donde ustedes sienten. Hay unas canciones, por ejemplo, de Marcos Brunet, hay una canción que se llama Deseable, que es hermosa esa canción. A veces nosotros nos sentimos rechazadas por personas que tenemos a nuestro alrededor, y en esa canción nosotros le decimos a Dios, por ejemplo, Señor, yo soy deseable para ti y eso es suficiente, ¿sí? Entonces, yo te reto a que tú busques esas 2 canciones que vas a hacer tuyas. Y también busca tu agenda con estilo y usa esa guía de oración que te voy a enviar al correo para que tú listes tus motivos de oración, las personas a las que debes pedirle perdón, esas peticiones de perdón tuyas, y pues esas cosas a las que debes renunciar. ¿Listo? Barak, sí señora, también tiene unas canciones muy lindas, y Samuel Hernández, sí. Entonces, esas son las 3 tareitas que tenemos para dentro de 8 días. Oren y marquen en su calendario los días, empiecen desde ya a entrenarse, a orar, tomen la decisión de orar. Bueno, ¿por qué son tan importantes estas tareas? Porque orar es un proceso, y en un proceso de producción tenemos unas entradas, un proceso de transformación y unas salidas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras entradas? Ya mitigamos los obstáculos, esos obstáculos de los que hablamos hoy. Ya establecimos un horario en el que vamos a orar, el que se ajuste a tu diario vivir. Ya tienes una agenda con estilo, tienes una lista de decisiones, una lista de motivos de oración, una lista de personas a perdonar, tienes unas peticiones de perdón, unas cosas a renunciar, y ya tienes un corazón dispuesto a tener esa cita especial con ese hombre que te ama y que tú amas y se llama Jesús, ¿sí? Y con todas esas entradas vamos a ver dentro de 8 días el proceso de ejecución.
¿Que en qué consiste? Que nosotras aprendamos cómo descubrir la voluntad de Dios a través de la oración y cómo es esa fórmula o cuál es esa fórmula para tener una oración eficaz. Entonces, tus tareas van a estar enfocadas a que dentro de 8 días tú ya tienes un recorrido de 8 días entrenándote en ser esa guerrera de oración que Dios quiere que tú seas. ¿Listo? Y en 8 días les voy a preguntar cómo les fue. También tengamos presente que para Dios no hay nada imposible, que el Señor es más grande que todas tus dificultades y que todos los obstáculos que hemos visto hoy y que te ama y que quiere lo mejor para ti. Quiero terminar esta reunión agradeciéndole a Papito Dios por haberme dado la oportunidad de estar conectadas con ustedes. Fueron cerca de 56 personas que estuvimos conectadas. Son de gran bendición para mi vida. Gracias por permitirme darles esta charla. Espero que también sea de bendición y que no se quede aquí solo en palabras, sino que hoy decidan ser esas guerreras de oración que el Señor quiere que ustedes sean, que ustedes lleven a la práctica todo lo que hemos aprendido hoy acá. Por favor, diligencien el formulario con los datos para hacerles llegar el material de la reunión. ¿Listo? Si tienen alguna duda, mi correo es lilianafragoso@gmail.com o en mis redes sociales, @Lilo de Sierra y @Lilo de Sierra Col. Los que me conocen saben que yo estoy conectada todo el tiempo y ahí me pueden escribir. Y pues soy su servidora y en lo que necesiten, con mucho gusto. Para eso estamos, de corazón, con humildad y con una amistad que es verdadera. Se les quiere. Yo se las envío entre hoy y mañana el material, Adriana, pero entonces es importante que me llenen el formulario con los datos. Si el formulario sí les abrió. He recibido 27 personas. Sí, señor, ya te lo envío. Ay, permítanme ahora sí, ¿qué pasó aquí? Este es el registro del formulario. ¿Les gustó? ¿Tienen alguna sugerencia? También bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendice. Lleven a la práctica todo lo que hablamos hoy. Los quiero mucho y pues muchísimas bendiciones.